pero ya muy obsoleta. Entonces tenemos que trabajar para visualizarla, y esto es lo que buscaríamos con esta ley de economía circular, sobre todo una ley que nos permita transitar precisamente de esas normas obsoletas que tenemos a una nueva forma, pero dando tiempos claros y precisos para poder empezar a implementar las cosas que se requieren para implementar la economía circular. Otra cosa muy importante es también buscar una visión estandarizada a nivel nacional. Actualmente encontramos en cada uno de los municipios iniciativas de ley, en cada uno de los estados también iniciativas que están buscando regular esto, pero en una forma coordinada, sino en una forma totalmente incoherente, buscando resolver su problema específico y no una solución total. Y esta también nos podría ayudar a manejar, sobre todo, establecer los principios claros de lo que es la responsabilidad compartida y los planes de manejo. Creo que estos son dos temas muy importantes que tenemos que incluir y sobre todo lo que podemos basar, y son cosas que estuvimos trabajando sobre todo en el Acuerdo Nacional de la Nueva Economía de los Plásticos, en donde se estuvo realizando trabajos profundos durante más de un año para poderlos tener muy claros, y esto tendríamos que tomar como una base para poder empezar a trabajar sobre esta nueva ley. Y por último, que también esta ley nos permite establecer las normas técnicas de todos los materiales que van a estar involucrados en esta economía circular, porque actualmente nada más se están estableciendo prohibiciones, se promueven nuevos materiales, los cuales no están normados, y está entrando una cantidad de materiales al mercado que no sabemos ni siquiera cuál va a ser su comportamiento o su función técnica. Y estas son una de las cosas que tendríamos que incluir en todo lo que es la normatividad en los campos que estamos buscando. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel Delgado. Continuamos con el ingeniero José Ramón Ardaví. Sí, muchas gracias. Bien, yo quisiera diferir un poco de algunas exposiciones previas en el sentido de que nuestra ley de residuos es obsoleta. A mí me parece que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGIR, es bastante reciente, aunque tenga 20 años, pero es bastante reciente en comparación con otras leyes. Y por otra parte, hay algunos elementos ahí, algunos instrumentos, como es el plan de manejo, que digamos todavía no ha agotado su potencial, o sea, todavía podría, digamos, hacerse mucho más con eso. Ahora, si no son obligatorios, bueno, yo creo que en buena parte del sector industrial hay la disposición de que sean obligatorios, y además hay la disposición de la coordinación como se tiene con los estados y municipios. Ahora, lo que sí también tenemos que decir es que una ley general de economía circular, abierta a todos los materiales, a todos los residuos, tiene contraposiciones claras con la LGPGIR, con la LGEPA, con la ley de la industria eléctrica, con la ley de transición energética. Entonces, es una regulación muy compleja, que evidentemente tendría que revisarse muy bien para evitar la duplicidad y la sobreregulación. De por sí el marco regulatorio mexicano es muy complicado, desde el artículo 115, el tema de que cada orden de gobierno tiene sus atribuciones, pero no hay atribuciones vinculantes, entonces esto hace que sea muy complicado ese marco jurídico, y en ese sentido creemos que la ley de economía circular debía atender a los principios, pero que los instrumentos de gestión que ya existen, como el plan de manejo, se sigan respetando, porque si no sería tirar a la basura lo que ya está funcionando en muchos casos. Entonces ahí es donde se requiere hilar fino para que no destruyamos lo que tenemos y más bien lo potenciemos. Por otro lado, nosotros hemos estado estudiando el tema y nos parece que una posible solución es que se le dé énfasis y la ley, digamos, se aplique sobre todo al tema de plásticos, que es un tema muy estudiado, y prácticamente el convenio que recientemente se firmó se pase a la ley para que sean obligatorias esas tasas de recuperación y de reciclaje. Nos parece que sería una manera en la cual se podría dar un paso hacia adelante en la economía circular, muy claramente especificado, y por otro lado se pueda respetar lo que existe en la LGPGIR, que favorece la gestión. Ahora, ya como comentario final respecto a la regulación, desde el punto de vista del sector privado. Al sector privado no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. O sea, nosotros vemos cómo las hacemos si nos ponen una meta clara y un plazo razonable. En el acuerdo ya hay una meta clara respecto al contenido de material reciclado
que es, digamos, el punto final. O sea, una vez que ya se va a producir un nuevo plástico, ¿cuánto tiene que tener de contenido reciclado? Es el 20% en el 2025 y el 30% en el 2030. Esa sola meta jala toda la cadena hacia atrás, porque entonces lo que hay que hacer es buscar material, hay que separarlo, hay que copiarlo, hay que procesarlo. Entonces, es el tipo de cosas que nos parece que funcionan, dejando abierto el mercado, dejando abierta que las cadenas de valor sean las que puedan trabajar en los temas. Eso nos parece que es lo que funciona, y por eso nosotros, haciendo una revisión y una propuesta preliminar, pensamos que si la nueva ley se refiere sobre todo a plásticos, puede haber un avance retomando lo que hay en el acuerdo y respetando los instrumentos de gestión que tiene la LGPGIR, que si bien es cierto se pueden modernizar o se pueden mejorar, son muy sólidos y tienen pues representan una base muy importante para la nueva legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Ramón Ardavín. Vamos a continuar ahora con el tercer bloque, que es sobre prioridades estratégicas para desarrollar una visión nacional de economía circular. Voy a permitirme dar lectura a las preguntas que hemos recopilado, si es que les sirven como base. Uno, ¿qué políticas instrumentar para el modelo circular a fin de aumentar la restauración, la regeneración y reutilización de los materiales, así como promover la gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales a lo largo de su ciclo de vida? Dos, ¿cómo incentivar a los diferentes sectores productivos a utilizar e invertir en modelos de economía circular? Tres, ¿cree importante sumar al sector informal? Y cuatro, ¿cómo se inserta el sector informal en el marco de la economía circular o en el marco de esta nueva propuesta de iniciativa de ley? Iniciamos con el maestro Juan Carlos Carrillo. Gracias. Muchas gracias. En términos de prioridades, creo que, aunque es difícil de abordar el tema tributario, la fiscalidad es una de las herramientas o de los instrumentos jurídicos más eficaces. Entonces creo que hay que revisar la forma en que se están cobrando impuestos, que se cobran impuestos y por qué si se cobran impuestos y por qué no. Esto también, ¿a quién les vamos a dar deducciones? Deducibilidad, quiero decir, tratamiento fiscal preferente, deducibilidad para equipo anticontaminante, para filtros, para nueva tecnología. Hay que incentivar el cambio tecnológico. Impulsar de manera textual los tres principios de la economía circular, y es que no haya residuos desde el diseño, se evitan los residuos, solo materiales durables, reusables, reciclables o composteables, que solo haya energía limpia o que se promueva solo el uso de energía limpia. Todo esto es una transición, es bien importante entender esto, ¿no? No podemos hacer un borrón y cuenta nueva el lunes, tenemos que entender que es una transición, pero tenemos que tener bien claro el norte. Hay que reconocer antes que nada que tenemos una emergencia ambiental climática. Por allí desde el 2018 la ONU decía es que si no logramos un cambio drástico, en el 2030 llegamos al punto de no retorno. Entonces, cuando escucho el tema de las metas y de los avances que está haciendo la iniciativa privada y la sociedad en general, me parece que sí, se están haciendo avances, pero me parece que todavía vamos en una carrera contra el tiempo que tenemos que reconocer para que los avances sean mucho más contundentes. Es importante reformar la LGPGIR, como ya se ha dicho aquí, para que armonice la forma en que se están prohibiendo las cosas en los estados. Sí está habiendo un caos legislativo y es muy importante que se ponga orden desde una ley general. Eso está, me parece que es muy claro. Y esta ley de residuos debe ser complementada con una ley general de economía circular que facilite, que oriente a la transición. Pero como bien decía Adrián, esto va mucho más allá, el tema de economía circular es mucho más allá de los residuos. Los residuos es una parte sumamente importante, pero la idea es que eventualmente no haya residuos. Entonces hay que reconcebir todo el marco legal. Y quizás una forma, a mí me sirvió mucho este ejemplo y con esto ya les prometo que me callo. Para entender cuál era la diferencia, cuál es la relación entre gestión de residuos y economía circular. A muchos de aquí nos gusta escuchar música, y si nos gusta escuchar música del mundo, tendríamos que viajar alrededor de todo el mundo con las emisiones que eso implica, comprando cajitas de plástico, de CDs, y teniendo una gran discoteca en nuestra casa para poder escuchar la música. Eso implica mucho dinero, esfuerzo, economía, residuos.
Y si manejamos bien los residuos, pues hacemos una gestión integral, reducimos, evitamos el plástico, lo que sea. Sin embargo, esa es una visión de cómo hasta ahora se ha utilizado, cómo escuchamos música. Spotify, bueno, cualquier aplicación de escuchar música. Si yo lo que quiero es escuchar música, no quiero ser dueño de cajitas de CDs. Yo lo que quiero es escuchar música en cualquier momento de la mejor manera posible. Dejo que el señor Spotify o la empresa sea quien sea sustentable y quien tenga una mejor gestión de los residuos. Y yo soy usuario del servicio de escuchar música, porque lo que quiero es escuchar música o beber agua o alguna otra cosa. No quiero ser dueño de una cajita de CDs. Este es solo un ejemplo ahí, que nos puede servir para pensar fuera de la caja. Lo que creo que es importante es que logremos pensar fuera de la caja y salir de esta economía lineal para ver de qué otra manera podemos hacer las cosas. A lo mejor no hay que cambiar el material, sencillamente hay que usar el mismo material de manera rellenable. O hay muchas formas, hay que pensarlo. Con un shampoo se puede hacer sin problemas, hay cosas con las que no se puede hacer. Pero bueno, cuando yo era joven, y muchos de aquí todavía no me dejarán mentir, los refrescos era sistema de depósito de reembolso. Ok, el vidrio tiene muchos problemas. No es un tema necesariamente del vidrio o del plástico, es un tema del patrón de producción y consumo, que es lo que tenemos que repensar para que sea más ecoeficiente, más económicamente eficiente, más ecológicamente eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Carrillo. Continuamos con la doctora María Amparo Martínez. Muchas gracias otra vez. Yo creo que para hablar de qué es lo estratégico en este momento, evidentemente es la articulación de la gran cantidad de problemas que tenemos y buscar realmente cuáles son las ligas y las sinergias entre ellos. Y la economía circular nos da esa gran posibilidad. Por ejemplo, estaba pensando ahora en otros foros que hemos tenido sobre los compuestos químicos que hay en México, de los cuales en una relación que hicimos en el INEC de todos los que entran a México, el 85% son importados. El 85% de los compuestos químicos que se usan en la industria son importados. Entonces ahí decíamos, bueno, también tenemos que ver qué se ha avanzado en otros países y a nivel internacional. Hay una oferta tan grande de compuestos químicos, de materias primas, que si las vamos a importar de todas maneras, importemos las que no nos hacen daño, importemos las que son distintas, hagamos una presión un poco sobre ese campo, porque si no, lo que estamos haciendo es recibir todo lo que en otros sitios pues les da la gana mandarnos, y que en muchos sitios ya están regulados para que no se utilicen tanto. Entonces, creo que con la economía circular va también esta cuestión. La economía circular está avanzando en el mundo, se está viendo qué es lo que hay que hacer. Además de hacer toda esta organización nacional, tenemos que ver qué es lo que hay, y también nuestras materias primas, nuestros negocios y todo esto, adecuarlos a hacerlos en un mundo que ya va hacia otro lado, y hacerlo ayudando a que esa tendencia se fortalezca. Por otro lado, bueno, México es el mayor generador de residuos per cápita en América Latina, y esto nos da una gran responsabilidad, pero también una gran posibilidad de economía de escala, porque lo que podemos crear aquí se hablaba de que si vamos a invertir en infraestructura tenemos que tener la certeza. Pues hay una gran certeza, si tomamos a nivel regional y las posibilidades que hay de ser innovadores en esto, de tratar de adelantarnos un poco al mundo que ya está aquí, que ya viene y que pareciera en nuestros países que todavía está lejos, pero que tenemos que impulsarlo. Y en ese sentido, la economía circular nos permite la articulación multisectorial y multinacional de muchas empresas, de muchas actividades, en donde se puede empezar a hacer, incluso, pues algunos tendrán que ser piloto, todavía no estarán muy avanzados, pero en donde, por supuesto que estoy de acuerdo, que tendría que estar la generación de conocimiento, la investigación, la academia, ligada con su divulgación muy fuertemente. Y aquí, en términos de estrategia, diría que, por ejemplo, hay una serie de sectores
sectores que a mí se me ocurre que son muy importantes, no tengo idea, no soy especialista en ello, pero que van a ser importantes para todo el mundo y que podríamos empezar. Somos un país minero afectado en muchas ocasiones por procesos que no son los adecuados, sin embargo vamos a seguir siendo mineros, pero ahora hay toda una tendencia a la minería de los residuos, a que en los propios residuos se busquen los materiales que ya no se tienen que estar sacando de la tierra porque ya se sacaron, están ahí y están colocados en pilas de residuos electrónicos, por ejemplo, en montones de lugares. Podríamos empezar también a trabajar sobre eso. Es trabajo en pequeños círculos, se da empleo y además evitamos que aquí o en otros sitios se siga explorando, buscando esos materiales que ahora están tirados como desechos. Finalmente, quisiera, bueno, también, además de la generación del conocimiento, la importancia de su divulgación. La educación sigue siendo, sin duda, lo que más nos ayude. Ayer estaba en un plantel de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, que me impresionó mucho porque tienen realmente toda una forma de reciclaje montado, de cuidado del ambiente. Todos los estudiantes llegan, los ve uno llegar, todos traen sus instrumentos para tomar agua, incluso para comer, porque llevan sus platos. En la cafetería, los que llevan su plato les hacen un descuento de 3 pesos, una cosa por el estilo. Van a cargar su celular a un sitio donde es con energía renovable. En fin, yo creo que la forma de poder educar no es con rollos ni diciéndoles cosas, es que lo vivan cotidianamente, es que en las escuelas pongamos realmente cosas que tengan en la práctica un poco más. Quienes ya se crecieron con hábitos de ciertas cosas, se va a permear a su casa y al resto de la sociedad. Necesitamos sí invertir mucho más en tratar de ser consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, y esa parte en la educación es fundamental, y para la economía circular es estratégico. Gracias. Muchas gracias, doctora María Amparo Martínez. Continuamos con el ingeniero Rodrigo Riquelme. Gracias. Bueno, mi aporte en este campo creo que tiene mucho que ver con el tema tecnológico y técnico y científico, un poco siguiendo lo que pasa en los incentivos. ¿Qué pasa si hay materiales que científicamente, al hacer el ciclo de vida de un producto, está probado que va a tener un impacto mayor al disponer? Sí que se puede hacer una sinergia para tener un incentivo positivo del usuario a preferir ciertos materiales que otros, así como lo hemos visto en la era de la capa de ozono, por ejemplo, cuando la gente compraba productos o no dependiendo del sello y el certificado, o el uso del asbesto cemento, que estuvo durante muchos años permitido en muchos países y ya dependía de la responsabilidad del gestor de las compras nacionales de saber si se va a usar o no cierto material, pero eso siempre va a estar ligado a investigación, tecnología y conocimiento neutral, y tiene que ir ligado siempre al diseño de la ley, como hablábamos en el bloque anterior. También creo que el sector informal en toda Latinoamérica y la experiencia del banco es fundamental que sea un socio y un actor, porque además representa una porción importante de la población que tiene un sustento vital con el negocio del reciclado. Y también empiezan temas legales muy relevantes que se pregunta uno y se pueden resolver mediante leyes inteligentes, como de quién es la basura. Una vez que está en la calle, por ejemplo, nosotros hicimos un aporte importante en Brasil y en Colombia para los recicladores informales, y en Bogotá el tema era de que la basura estaba en litigio a quién le pertenecía la basura, y los recicladores estaban impedidos de acercarse a la basura porque era propiedad en buenas cuentas del sistema de recolección, y ahí también hay un incentivo para armar más volumen. Entonces todos esos temas sí involucran al reciclador informal. El reciclador informal es un aporte importante al tema ecológico finalmente, pero siempre que haya un incentivo de negocio, siempre que a alguien le sirva ese producto reciclado y que exista una cadena de valor. Obviamente que reciclar por reciclar en el tema de los recicladores informales no funciona, pero eso sí requiere un esfuerzo de que ellos participen en el diálogo para hacer un sistema cooperativo y un sistema que tenga relevancia también a nivel nacional. Obviamente que todo se tropicaliza, México tiene su propia problemática y el banco lo considera de forma importante al tomar decisiones con nuestros socios.
Pero en Bogotá, por ejemplo, lo que se hizo fue darle una cabida importante a la Asociación de Recicladores de Bogotá para que participaran en licitación de recogida de basura y barrido. Se les dio cierta parte subsidiada y compitieron en algunos procesos de licitación. Y han sabido corporatizarse, una palabra un poco inventada, pero que es muy gráfica, han sabido corporatizarse para poder tener una participación en el mercado y ser considerados en la ecuación social. Entonces, cierro con que pienso que sí, la legislación tiene que considerar que existe un sector informal importante y que tiene una contribución económica y ambiental también relevante en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo Riquelme. Continuamos con el ingeniero Aldimir Torres. Hablábamos de qué políticas instrumentar, la lista es larga, hay que hablar de normalización, por supuesto, y ahí incluir los conceptos de definiciones básicas, porque hoy seguimos hablando de cosas distintas cuando nos referimos a ciertos productos. Tenemos que hablar de que debe de incluir, por supuesto, aunque algunos dicen que no está claro, que no es obligatorio, está obligado en las leyes cumplir con la ley de manejo de residuos y tenemos que hablar de eso también, es fundamental. Tenemos que incluir, como dice claramente María Amparo, la cuestión de educación ambiental. La pregunta es dónde empieza, ¿no? Pero tenemos que incluir en todos los niveles el concepto de educación ambiental. Tenemos que hablar claramente, de manera muy definitiva, en cuanto a responsabilidad compartida en los elementos del entorno. Hay que hablar claramente sobre identificación de los impactos en todos los niveles. Eso hoy se ha dejado a un lado y eso puede traer consecuencias más graves de las que buscamos solucionar. El ejemplo que poníamos, la semana pasada dimos a conocer el análisis del ciclo de vida que hizo la compañía Cádiz sobre impacto de las bolsas que usamos. Y evaluamos 8 elementos funcionales, si no mal recuerdo, y sucede que los primeros 5 eran plásticos tradicionales, el sexto era un plástico compostable, el séptimo una bolsa de papel y el octavo una bolsa de tela. Y sucede que para la que menos impacto tenía la bolsa que estábamos prohibiendo, la bolsa de camiseta. Para que una bolsa de papel alcanzar los mínimos impactos de esta bolsa, habría que usarla 130 veces. Y una bolsa de tela hablábamos de 1.700 veces. Es un ejemplo claro de que no identificamos los impactos. Y por supuesto hay que hablar de ecoetiquetado. O sea, estamos en un problema en varios rubros ahora que no llevamos de manera ordenada la cuestión del etiquetado. ¿Cómo incentivar? Pongo un par de ejemplos. Uno es que si yo, reciclador, quisiera disponer de algún material que me ofrecen reciclado, es muy complicado, pues porque no lo puedo autofacturar. La gente que lo acopia no me lo puede facturar. Entonces no existe la figura de la autofacturación. Hace años trabajó en eso, se detuvo y entonces un problema porque en contraparte si lo uso y no justifico su fuente, entonces tengo un problema por lavado de dinero. Entonces es un problema grave que estamos enfrentando. Y otro es que si yo quisiera ir a disponer de los reciclados de estos municipios, debo tener permisos especiales y es un problema contar con esos permisos. Entonces son trabas que tenemos que ir suavizando para buscar esa suavidad de flujo circular. La figura, otra vez hablando de circularidad óptima para manejo de fluidos, para provocar un flujo adecuado, es un tubo circular. Y por último, preguntaba el contador Primo Dote sobre qué importante es incluir al sector informal. No creo que sea importante, creo que es fundamental. Entonces, hacia allá tenemos que llevar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el ingeniero Aldimir Torres. Continuamos con la ingeniera Regina Trigueros. Gracias. Bueno, yo pienso que para poder transitar a esto es necesario, como ya bien se dijo, articular a los 3 órdenes de gobierno, fomentar la vigilancia y la sanción, ¿no? Porque podremos sacar cualquier ley nueva, pero si no hay vigilancia, pues se va a quedar igual. La educación, como han dicho los demás expositores, la educación es fundamental, incidir en los programas de educación desde educación básica y pues también el tema de difusión en los hogares para que todos sepan lo que tenemos que hacer y los beneficios a lo que nos va a llevar, porque puedo poner miles de centros de acopio, si la gente no lo sabe, podrá tener uno a la vuelta y pues va a seguir sin separar desde la fuente y entonces eso es necesario. Revisar también la infraestructura existente para la valorización a fin de establecer pues todos los
productos que puedan tener un valor comercial. Para eso vamos también a trabajar en la Semarnat en colaboración con el señor Francisco. Nos va a ayudar a hacer como un listado de los productos, de los residuos con valor comercial, para también sacar como ciertos tipos de guías y que la sociedad lo sepa, y ya los que no, pues también prever la generación de los productos que de plano no tienen valor comercial. Y pues creo que sería todo, ¿no? La difusión por parte de todos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos es prioritario. Muchas gracias, ingeniera Regina Trigueros. Continuamos con el licenciado Adrián Velasco. No puedo enfatizar lo suficiente, de tal forma que voy a usar un ejemplo para el tema que quiero decir. Con todo el aprecio que tengo para los asistentes y el respeto por sus comentarios, hemos mitificado el tema del Life Cycle Assessment, del LCA o del análisis ciclo de vida, como quieran ustedes llamarle. Y se está comenzando a usar como una herramienta para validar o invalidar envases o bolsas. Por este foro me di a la tarea de platicar con autoridades mundiales en temas de Life Cycle Assessment, de LCA, y ellos de manera convergente me dijeron: Adrián, el tema de los plásticos no se puede, para el tema de los plásticos, cuyo mayor impacto y, como le han llamado, satanización, tiene que ver con la manera en la que acaba incidiendo en la vida y afectando el tracto digestivo de animales y de pájaros y de una tortuga. Para poder hacer eso, no hay hoy en el siglo XXI un LCA que considere formalmente el impacto de toxicidad hacia la vida en los sistemas que se utilizan. No lo hay. Entonces, lo digo esto ¿por qué? Porque verdaderamente estamos en pañales en temas de entender los conceptos de economía circular. Y necesitamos formar expertos en LCA que sí puedan utilizar una métrica para verdaderamente medir no solamente la huella de CO2, que es lo que más se enarbola ahora y que es válido y que es muy fuerte, si no pregunten a los australianos, pero también necesitamos entender cuál es el mayor impacto que la sociedad tiene hacia los plásticos, y es la toxicidad que se libera cuando se convierten en microplásticos. Y eso no se mide. Entonces cuando decimos la bolsa de papel es menos sustentable, pues ¿con qué criterio se está utilizando? ¿Estás utilizando el criterio de toxicidad a mantos acuíferos de una manera verdaderamente profunda? No lo hay en el mundo. Por eso creo y enfatizo una vez más la importancia de poder formar profesionistas y gente que sepa del tema, y que en lugar de que tenga que irse a Europa, pueda hacer sus estudios aquí y verdaderamente entender las problemáticas locales. Y el segundo tema que creo que es esencial como un paso estratégico es que la economía circular no sucede si no hay innovación disruptiva. No podemos esperar que haya economía circular subiéndonos a los mismos modelos de empresas que tienen cientos de años funcionando. Si queremos generar economía circular, quien la va a generar son los emprendedores, las startups, todas esas nuevas generaciones, o incluso puede ser personas mayores, pero que creen modelos de negocio, que creen productos, que creen servicios distintos, de tal forma que necesita haber un contexto propicio para que la innovación suceda de una manera estructurada y fundamentada. Y finalmente, como también ya se comentó, creo importantísimo enfatizar el protagonismo que tiene las MIPYMES. En México, su actuar en el sector económico es impresionante, el 80% dicen algunas cifras, de tal forma que es hacia donde debemos dirigir también los esfuerzos, a que las MIPYMES construyan sus modelos de negocio en base a modelos de negocio circulares, a que sus productos sean productos que sean circulares. Yo creo que esta triada podría ayudar mucho. Obviamente habrá muchos otros factores, como ya los expusieron, pero esta triada podría ayudar mucho a que verdaderamente demos pasos hacia una economía circular en México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Adrián Velasco. Continuamos con el ingeniero Miguel Ángel Delgado. Okay. Primero, me gustaría tocar el tema nuevamente. Una de las prioridades principales que tenemos que tener con esta ley es establecer un orden normativo que sea federal,
que nos permita precisamente regular en todos los estados de la misma forma y no establecer normas municipio por municipio. Esa será una de las cosas. La segunda también es seguir, como mencionamos, el planes de manejo, impulsar los planes de manejo, pero sobre todo para facilitar su implementación y también tener toda la claridad para poder crear una infraestructura, gobierno privado, para que puedan funcionar y manejarse correctamente. La parte de la economía informal, esto es muy importante porque también tenemos que hacer su inclusión total a la economía para poder realmente tener los valores reales que tenemos de reciclaje en México, porque actualmente mucho del reciclaje que tiene se va por el mercado, por la economía informal, y realmente no tenemos valores que podamos nosotros tener, datos duros que podamos ofrecer para que realmente se conozca en la actualidad en qué principio o en qué base estamos midiendo. ¿Sí? Por otro lado, tomando un poquito acerca de los ciclos de vida, es precisamente como parte de la industria química, hemos estado trabajando mucho en estos para poder conocer realmente cuál es el valor de estos y no ver el riesgo realmente que se tiene con los materiales. Estamos viendo también la eficiencia que estamos midiendo con los ciclos de vida, ¿sí? Y un tema más que me gustaría tomar, que a lo mejor no es el foro, pero como industria química también sobre las sustancias químicas, la Asociación Nacional ha ofrecido trabajar claramente para poder tener un inventario nacional de todos los materiales, pero esto ha sido bastante complicado, sobre todo la parte política y la parte de la normatividad no nos han permitido llegar a tener este inventario nacional que nos permita conocer realmente lo que estamos manejando, porque sí, la industria química está preocupada porque aquí en México se utilizan todos los materiales correctos que no nos ocasionen ningún daño ni a nosotros ni al medio ambiente. Muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel Delgado. Continuamos con el ingeniero José Ramón Ardavín. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que en mi anterior intervención cometí un error al hablar de la ley GPGIR, porque hay muchas cosas que sí son obligatorias, como los planes de manejo. Sí, entonces algo me equivoqué, una disculpa. Yo lo que pienso nada más es que la GPGIR tiene cosas que ya están hechas y ya no las dupliquemos, o sea, ya pongámonos encima de ellas, aprovechemos lo que ya existe para no duplicar y en todo caso caminar hacia adelante. Bueno, ya se ha dicho mucho como política pública la homologación de leyes, o sea, no podemos tener leyes en cada estado, porque eso sí es un caos. Y además la otra es que eso inhibe la economía de escala. O sea, si se va a hacer una inversión para manejar plásticos o para manejar otro material, pues obviamente lo que se requiere es que esa inversión sea lo más grande posible para que entonces por unidad sea más competitivo. Si hay que hacer una inversión distinta en cada estado, evidentemente eso no nos da escala y eso inhibe las inversiones. Ahora, hay un tema muy complicado que yo creo que se tiene que abordar al hacer un tema de economía, que es un tema fiscal. Ya se mencionó el tema de la autofacturación y obviamente Hacienda y normalmente el gobierno federal no quiere hablar nada de incentivos fiscales. Pero la realidad es que si una empresa usa material reciclado, usa material de desecho para meterlo a su proceso y convertirlo en un producto nuevo en lugar de hacer materia prima nueva, pues debería de tener un beneficio fiscal. ¿Sí? Y ese beneficio fiscal, o sea, no está planteada en la regulación que hay ese tipo de beneficios. Si no hay ese tipo de beneficios, discúlpenme, pero no va a haber un incentivo para la economía circular. Entonces se requiere que haya ese tipo de incentivos fiscales, porque de otra manera entonces no estamos hablando de economía, estamos hablando de otra cosa. Ahora, yo creo que en el tema de educación es fundamental. Bueno, por un lado es fundamental la responsabilidad compartida diferenciada. Y enfatizamos lo de compartida porque a cada actor le toca algo. Al consumidor le toca separar su basura, separarla de acuerdo con las regulaciones. Si no separa la basura el consumidor, es imposible o es muy difícil que se den los posteriores pasos. Entonces, la separación. Y la mejor educación que hay en ese sentido es que no te recojan la basura si no está separada. Y ya entonces aprendes que al día siguiente tienes que separarla. O sea, no hay opción. Eso es una forma de educar. Y también que haya otros incentivos positivos, pero digamos, tiene que haber ciertas reglas que se cumplan y que el que no las cumpla tenga una consecuencia directa desde el consumidor. Ahora, el otro tema que sí es fundamental también es la gradualidad. Si queremos que haya una ley de economía circular que cambie las cosas de la noche a la mañana, no van a cambiar. Y eso inclusive pone en riesgo a la misma economía. Tiene que haber gradualidad porque estamos hablando de una transición. Y finalmente yo quisiera concluir con el tema de que las prohibiciones inhiben los empleos y favorecen la importación
de productos que se hacen en otros lados y que no se hacen en México. Entonces, tenemos que preguntarnos si queremos beneficiar los empleos de China o de otros países o queremos beneficiar los empleos de México. Y en ese sentido, las aproximaciones de estos temas tienen que ser integrales. Por ahí se mencionó en la mañana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Bueno, esos objetivos también hablan de empleo, ya hablan de crecimiento económico. Entonces, si no lo vemos en esa dimensión, lo que vamos a estar haciendo es nada más parchar algunas cosas sin que resolvamos los problemas y en cambio distorsionemos la economía e incluso la destruyamos. Por eso es fundamental siempre mirar a la cadena de valor y mirar a la economía en su conjunto para que todos podamos tener una nueva economía, pero economía al fin y al cabo, o sea, empleos, inversiones, crecimiento. De otra manera estaremos caminando en un camino no sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Ramón Ardavín. Hemos concluido. Senador, yo cometí un error y puedo hacer una fe de ratas. Sí, claro, adelante, maestro Juan Carlos Carrillo. Muchas gracias. Cometí un error a la hora de expresarme. Ya veo que por aquí están con mucha intención, porque es importante. Creo que seguramente con los nervios dije que el plan de manejo no era obligatorio. Lo que yo quería decir es que hay que perfeccionar los planes de manejo para que tengan metas medibles, cuantificables, pueda ser monitoreable. Una disculpa en ese sentido, porque creo que no me expresé bien, entonces creo que vale la pena cuando uno comete un error señalarlo claramente. Sí creo que hay que perfeccionarlo, sí hay mucho que hacer en ese sentido, pero aclaro, fue un error de mi parte, me expresé mal, así que lo siento. Muchas gracias por la oportunidad de corregir. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Carrillo, doctora María Amparo Martínez, ingeniero Rodrigo Riquelme, ingeniero Aldimir Torres, ingeniera Regina Trigueros, licenciado Adrián Velasco, ingeniero Miguel Ángel Delgado, ingeniero José Ramón Ardavín. Mi nombre es Primo Doté, tengo la responsabilidad actual de ser secretario en la mesa directiva del Senado, secretario de Zonas Metropolitanas y hoy aún presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento de la Comisión Permanente. Lo primero que vamos a hacer en este tema de la economía circular es circular la memoria y testimonial de este valioso foro a todas las legisladoras y legisladores para el proceso que vamos a iniciar. Yo quiero compartirles también muy brevemente que identificamos estos temas, estos conceptos como retos con resistencias, algunas son ya de mucho tiempo, en este periodo de transición que tiene cambios, que pretendemos una transición a cambios de paradigma donde nos rodean y revolotean los temas de la Agenda 2030, el siglo XXI, informática cuántica, cuarta revolución industrial y sin duda también la etapa histórica de la cuarta transformación. Las dinámicas, lo sabemos perfectamente, van muchas veces a mayor velocidad que el abordaje de las soluciones. Al respecto, en estos temas existen muchas más voces, serán escuchadas. Todas las voces para escucharse son totalmente válidas, así como los intereses. Hoy tenemos de ustedes y nos nutrimos de sus preocupaciones, conceptos, opiniones y posturas. Nos sirve en este contexto de cruzar la ciencia natural y las ciencias exactas con la realidad social humana en nuestro país. No somos, tengo también que decirlo, ajenos a estos temas. Hoy el Estado mexicano que conduce este país provenimos de un camino histórico en el cual temas como estos y muchos otros se decían que eran meras utopías y sin embargo se mueven. Hoy tenemos al respecto, y yo quiero abordarlo también, porque tiene que ver este cambio, este inicio de cambio de realidad social a nuestro país, donde se están abordando e impactando en áreas que tradicionalmente y durante mucho tiempo no se trabajó, con los programas del bienestar impulsados por el Ejecutivo Federal, de los cuales yo quiero referirme a algunos que sin lugar a dudas son muy importantes en la vida cotidiana y están relacionados al tema que hoy vimos. La escuela es nuestra, la nueva reforma educativa, el tema de salud con el Instituto de Salud para el Bienestar, el programa Sembrando Vida, y nosotros desde luego que vamos a aportar con el trabajo en la estructura legislativa. La nueva reforma educativa tiene que ver también
y está ligada a una ley general de educación superior, así como también se está planteando que sea general la ley que ha propuesto el senador Monreal y el senador Bolaños Cachocue. Estamos receptivas y receptivos a todo el material que ustedes puedan y consideren que sea de utilidad hacernos llegar por vía electrónica aquí al Senado de la República. Consideramos este panel como una de las bases muy importantes para abrevar nosotros y nosotras en este tema. El modelo que hoy se tiene en nuestro país es un modelo de estado de bienestar integral y como integrante de mucha importancia consideramos que debe estar presente la economía circular. El Senado de la República agradece a todas y todos los asistentes y con mucha valía la participación de las y los panelistas. Muchas gracias. Buena tarde. Así también agradecemos la participación del senador Primo Doté Mata por la moderación de este.